Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Lo que van a escuchar no es un cuento inventado para asustarlos. Esto me pasó de verdad. Y aunque han pasado ya varios meses, todavía no puedo dormir bien por las noches. Hay cosas que uno ve en la vida que simplemente no se pueden olvidar. Cosas que te cambian para siempre. Mi nombre es el que menos importa ahora, pero si quieren saberlo, me llamo Ricardo Alemán Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 23 años y durante casi un año trabajé en el turno nocturno de un Oxxo en la zona norte de la ciudad. Sé que muchos van a pensar que estoy exagerando o que me lo inventé todo, pero les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es completamente real. Trabajar de noche en un Oxxo no es como la gente cree. No es solo estar ahí sentado esperando a que lleguen uno que otro cliente borracho o algún policía por su café. Las madrugadas tienen algo extraño, algo que no se puede explicar con palabras normales. Es como si el mundo cambiara cuando todos duermen, como si las reglas fueran diferentes. Y lo que me pasó esa noche, bueno, me hizo entender que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Ahora los dejo con mi historia. Solo les pido que me crean porque necesito que alguien más sepa lo que viví. Necesito que alguien entienda por qué ya no puedo volver a trabajar de noche, por qué ya no puedo ni siquiera pasar cerca de ese lugar. Todo empezó un martes de octubre del año pasado. Era un día normal, de esos en los que no pasa nada interesante. Me levanté como a las 7 de la noche porque mi turno empezaba a las 11. Así era mi rutina desde hacía meses. Dormía de día y trabajaba de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que se me hacían eternas, pero necesitaba el dinero para ayudar a mi mamá y para pagar mis estudios. El Oxxo donde trabajaba estaba en una esquina no muy transitada. Durante el día había movimiento normal, pero en la noche la cosa cambiaba mucho. A partir de las 2 o 3 de la madrugada, podían pasar hasta 30 o 40 minutos sin que entrara ni un solo cliente. Eso era lo peor. El silencio, la soledad, el sentir que estabas completamente solo en medio de la ciudad. Esa noche llegué puntual como siempre. Mi compañero del turno anterior, un señor grande que se llamaba Toño, se veía cansado y con ganas de irse rápido. Hicimos el cambio de turno en menos de 10 minutos. Me pasó las llaves, me dijo que todo estaba en orden y se fue casi corriendo. Ni siquiera se despidió bien, solo levantó la mano y salió. Me pareció raro porque Toño siempre era muy platicador. Siempre se quedaba unos minutos extra contándome cosas de su día o preguntándome cómo me iba en la escuela. Pero esa noche no. Esa noche tenía prisa por largarse. Me quedé solo. Revisé que todo estuviera en su lugar, acomodé algunas cosas en los anaqueles y me preparé mentalmente para las siguientes 8 horas. La tienda estaba bien iluminada como siempre, con esa luz blanca y fría que tienen todos los Oxxos. Afuera se veía la calle vacía, apenas iluminada por algunos postes de luz que parpadeaban de vez en cuando. Había un parque pequeño al otro lado de la calle, con algunos árboles grandes que se movían con el viento. Nunca me había fijado mucho en ese parque, pero esa noche, por alguna razón, me daba mala espina. Las primeras horas pasaron tranquilas. Llegaron algunos clientes normales, un taxista por cigarros, una pareja joven por botanas y cerveza, un señor mayor por unas medicinas. Nada fuera de lo común. Yo aprovechaba los ratos libres para estudiar un poco. Tenía unos apuntes de la escuela que quería repasar, pero me costaba trabajo concentrarme. Sentía algo raro en el ambiente, como una tensión que no podía explicar. Era como si el aire estuviera más pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. Cerca de la 1:30 de la madrugada, entró un cliente que me llamó la atención. Era un hombre como de unos 40 años, delgado, con ropa oscura y una gorra que le cubría casi toda la cara. No dijo nada al entrar, solo caminó directo hacia el fondo de la tienda donde están los refrigeradores. Se quedó ahí parado como por 5 minutos, sin moverse, solo viendo las bebidas. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia.
A veces llegan clientes raros, gente que está medio ida o que solo busca un lugar donde estar un rato. El hombre finalmente tomó una botella de agua y vino al mostrador. Cuando se acercó pude verle mejor la cara. Tenía los ojos muy abiertos, como si no hubiera parpadeado en horas, y su piel se veía pálida, casi gris. Me miró fijamente mientras le cobraba, y sus ojos tenían algo que me incomodó profundamente. No era una mirada normal. Era como si estuviera viendo a través de mí, como si no me viera realmente a mí sino algo más allá. Le di su cambio y él siguió mirándome sin decir nada. Después de lo que parecieron años pero fueron solo unos segundos, habló. Su voz era ronca y lenta. Me dijo: «Ten cuidado esta noche. Ellos van a venir». Así, tal cual. No me dio tiempo de preguntarle nada porque agarró su botella y salió caminando despacio, sin voltear atrás. Me quedé helado. ¿Quiénes iban a venir? ¿De qué estaba hablando? Pensé que tal vez era un drogadicto o alguien con problemas mentales, pero sus palabras me dejaron inquieto. Salí de atrás del mostrador y me asomé por el cristal de la entrada para ver hacia dónde se había ido. Pero ya no estaba, había desaparecido. La calle estaba completamente vacía. No había forma de que hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo. Era imposible. Volví al mostrador tratando de tranquilizarme. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que el tipo solo era un loco y que sus palabras no significaban nada, pero no podía quitarme de la cabeza esa mirada, esos ojos tan abiertos y esas palabras. Ellos van a venir. Pasó casi una hora sin que entrara nadie más. El silencio era cada vez más pesado. Traté de distraerme viendo mi celular, pero la señal estaba pésima esa noche. Casi no cargaba nada. Me puse a acomodar cosas solo para mantenerme ocupado. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Sonó fuerte, como si alguien hubiera golpeado el cristal de la entrada con algo pesado. Me asusté y volteé de inmediato, pero no había nadie afuera. Caminé hacia la puerta y me asomé bien. La calle seguía vacía. Pensé que tal vez había sido el viento que movió algo, aunque no había tanto viento esa noche. Regresé al mostrador, pero me quedé alerta, mirando constantemente hacia la entrada. Unos minutos después escuché el golpe otra vez. Esta vez fue más fuerte, más insistente. Volteé rápido y vi una sombra que se movió del lado derecho del cristal. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Salí de nuevo del mostrador y caminé hacia la entrada, esta vez más asustado. No había nadie, pero en el cristal, justo a la altura de mi cara, había la marca de una mano completa, con los 5 dedos bien marcados, como si alguien hubiera presionado con fuerza contra el vidrio. Lo raro es que la marca estaba del lado de adentro. Alguien o algo había presionado desde adentro de la tienda hacia afuera, pero yo era el único que estaba ahí. Me quedé viendo esa marca sin poder moverme. Sentía como mi respiración se aceleraba y mis manos empezaban a sudar. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Tomé valor y salí de la tienda. Necesitaba ver si había alguien afuera escondiéndose. Caminé alrededor del edificio, revisé los costados, pero no había nadie. Todo estaba completamente solo y en silencio. Volví a entrar y cerré bien la puerta con seguro. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Esa mano estaba ahí, marcada en el vidrio, y yo no la había puesto. Intenté limpiar la marca con un trapo, pero no se quitaba. La froté con fuerza, pero seguía ahí, como si estuviera grabada en el vidrio mismo. Dejé de intentarlo porque me estaba poniendo más nervioso. Volví al mostrador y traté de calmarme. Miré el reloj. Apenas eran las 3 de la madrugada. Todavía faltaban 4 horas para que terminara mi turno. 4 horas que ahora se sentían como una eternidad. Saqué mi celular para llamar a alguien, a quien fuera, pero no había señal. Nada. Era como si estuviera completamente aislado del mundo exterior. Pensé en salir corriendo, en irme y dejar todo, pero necesitaba ese trabajo. Además, parte de mí no quería creer lo que estaba pasando. Me dije que todo tenía una explicación, que solo estaba cansado o estresado. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. Primero fue leve, casi imperceptible,
pero luego se hizo más evidente. La tienda se quedaba a oscuras por un segundo y luego volvía a la luz. Y cada vez que volvía a la luz, sentía que algo había cambiado, como si algo se hubiera movido mientras estaba oscuro. Miré hacia los pasillos y me pareció ver que algunos productos estaban en el suelo, pero cuando parpadeé, ya no estaban. Mi mente me estaba jugando bromas o algo peor estaba pasando. Las luces dejaron de parpadear y quedaron encendidas normalmente, pero el ambiente había cambiado por completo. El aire se sentía más frío, mucho más frío, y podía ver mi propio aliento. Eso era imposible porque la tienda tenía calefacción y afuera no hacía tanto frío. Pero ahí estaba yo, viendo cómo mi aliento formaba nubecitas cada vez que exhalaba. Entonces escuché pasos. Venían del fondo de la tienda, del área de los baños. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies al caminar. Me quedé paralizado atrás del mostrador. Los pasos se acercaban cada vez más. No podía moverme, no podía gritar, solo podía escuchar cómo se acercaban. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mi cuerpo no respondía. Los pasos se detuvieron justo del otro lado del mostrador, donde yo no podía ver. Había alguien ahí, a solo unos metros de mí, separado solo por ese mostrador. Podía sentir su presencia, podía escuchar una respiración pesada y lenta, pero no me atrevía a asomarme para ver quién era. No quería ver. Algo dentro de mí me decía que si veía lo que estaba ahí, nunca podría olvidarlo. Me quedé ahí parado, completamente inmóvil, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La respiración del otro lado seguía ahí, cada vez más clara, más presente. Era una respiración extraña, como si le costara trabajo respirar, como si el aire no entrara bien a sus pulmones. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera solo mi imaginación, que cuando los abriera todo volvería a ser normal. Pero entonces escuché mi nombre. Una voz susurrante, apenas audible, dijo: «Ricardo». Abrí los ojos de golpe. Nadie en ese momento sabía que yo estaba trabajando ahí esa noche. Nadie excepto mi familia, y ellos estaban dormidos en casa. ¿Cómo sabía mi nombre esa cosa? Porque ya no podía pensar que era una persona normal. Las personas normales no aparecen así de la nada, no hacen que la temperatura baje tanto, no dejan marcas de manos en los cristales desde adentro. La voz volvió a decir mi nombre, esta vez un poco más fuerte: «Ricardo». Y luego agregó algo que me heló la sangre: «Ya llegamos, como te dijeron. Ya estamos aquí». Era la misma voz ronca y lenta del hombre que había entrado antes, el de la gorra. Pero ahora sonaba diferente, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde debajo del agua. Finalmente reuní el valor suficiente para asomarme por un lado del mostrador. Necesitaba ver qué o quién estaba ahí. Me moví muy despacio, centímetro a centímetro, hasta que pude ver el otro lado. No había nadie. El espacio estaba completamente vacío. Pero el frío seguía ahí, más intenso que nunca, y la sensación de que algo me observaba no se iba. Me alejé del mostrador y caminé hacia el centro de la tienda. Necesitaba tener una vista completa de todo el lugar. Revisé cada pasillo, cada rincón, pero seguía sin haber nadie más aparte de mí. Las cámaras de seguridad parpadeaban en sus esquinas, grabando todo, pero eso no me daba ningún consuelo. Pensé en revisar las grabaciones después, pero algo me decía que no iba a querer ver lo que estaban capturando en ese momento. Volví al mostrador y me senté en el banco alto que teníamos ahí. Mis piernas ya no me sostenían bien. Temblaba, no sabía si de frío o de miedo, probablemente de ambas cosas. Miré el reloj otra vez, 3:40 de la madrugada. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos pasaban tan lento que era desesperante. Intenté mantenerme ocupado revisando el inventario en la computadora, pero no podía concentrarme. Cada pequeño sonido me hacía saltar. El zumbido del refrigerador, el aire acondicionado que se encendía y apagaba, el tic-tac del reloj. Todo sonaba amplificado, como si mis sentidos estuvieran en alerta máxima.
Y entonces, en medio de ese silencio tenso, escuché que se abría la puerta de entrada. Levanté la vista rápido. Un hombre entraba a la tienda. Era diferente al de antes. Este era más alto y corpulento. Llevaba una chamarra oscura y también traía la cabeza agachada. Caminó directo hacia los anaqueles sin mirarme. Solté un suspiro de alivio. Era solo un cliente normal, alguien real, alguien que necesitaba comprar algo. Me sentí idiota por haberme asustado tanto. Todo lo anterior tenía que tener una explicación lógica, y yo solo estaba dejando que mi imaginación me jugara bromas. Pero ese alivio duró poco. El hombre se quedó parado frente a uno de los anaqueles sin moverse, igual que había hecho el anterior. Pasaron 2 minutos, 3, 5, y él seguía ahí, completamente inmóvil. No tomaba nada, no revisaba productos, solo estaba parado mirando hacia el estante. Empecé a sentir esa incomodidad otra vez. Le hablé desde el mostrador. ¿Busca algo en especial? ¿Le puedo ayudar? Mi voz sonó temblorosa. El hombre no respondió, ni siquiera volteó. Seguía ahí parado como una estatua. Volví a hablarle, esta vez un poco más fuerte. Disculpe, señor, ¿necesita ayuda? Nada, ninguna reacción. Me bajé del banco y caminé hacia donde estaba él. Cuando me acerqué más pude ver que su respiración era muy lenta, tanto que parecía que no respiraba en absoluto. Su cuerpo estaba completamente rígido. Señor, ¿se encuentra bien? Le toqué el hombro suavemente, y en ese momento él volteó hacia mí. Nunca voy a poder olvidar esa cara. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin nada, solo un blanco lechoso que me miraba sin ver. Su boca estaba entreabierta y de ella salía ese mismo aliento visible, como si su interior estuviera congelado. Su piel era del mismo tono grisáceo que había visto en el primer hombre, y no parpadeaba. Se quedó mirándome con esos ojos horribles, sin parpadear ni un segundo. Retrocedí de inmediato, tropezando con mis propios pies. Casi me caigo, pero logré mantener el equilibrio. El hombre seguía ahí parado, ahora completamente volteado hacia mí, pero sin moverse más. Solo me miraba con esos ojos vacíos. ¿Qué quiere?, le grité, aunque mi voz salió débil y rota. ¿Qué quieren de mí? Entonces habló, y su voz era igual a la que había escuchado antes, esa voz ronca y distante. No puedes irte, Ricardo. Tienes que quedarte. Tienes que ver lo que viene. Empezó a caminar hacia mí, muy despacio, arrastrando los pies de la misma forma en que había escuchado los pasos antes. Yo retrocedí al mismo tiempo, tratando de mantener distancia entre nosotros. No se acerque, le advertí, aunque no sabía qué iba a hacer si no me hacía caso. Seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra el mostrador. Ya no tenía más espacio. El hombre seguía avanzando. Cada paso sonaba como si pusiera todo su peso en el suelo. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Mis manos encontraron una escoba que estaba apoyada junto al mostrador. Tomé la escoba y la puse entre él y yo. Le digo que no se acerque o voy a llamar a la policía. Incluso mientras lo decía sabía que era inútil. No tenía señal en mi celular. No podía llamar a nadie. Estaba completamente solo con esa cosa que se hacía pasar por persona. El hombre se detuvo a 1 metro de mí. Ladeó la cabeza de una forma extraña, antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Y entonces sonrió. Fue la sonrisa más perturbadora que he visto en mi vida. Sus labios se estiraron demasiado, mostrando unos dientes que parecían más largos de lo normal, más filosos. Y esa sonrisa no tenía nada de humano, nada de alegría o emoción. Era solo una mueca vacía y aterradora. No vas a llamar a nadie, dijo con esa voz horrible. Nadie puede ayudarte ahora. Esto tiene que pasar. Tú tienes que verlo. Levantó una mano hacia mí, una mano que se veía igual de grisácea que su cara, y la extendió como si quisiera tocarme. No pensé. Solo reaccioné. Empujé el mostrador con todas mis fuerzas tratando de poner algo entre nosotros.
Algunas cosas cayeron al suelo haciendo ruido. Aproveché esos segundos para correr hacia la puerta de entrada. Necesitaba salir de ahí. Ya no me importaba el trabajo, el dinero, nada. Solo quería salir. Llegué a la puerta y traté de abrirla, pero no se movía. Estaba trabada. Jalé con todas mis fuerzas. Giré el seguro, pero la puerta no cedía ni 1 milímetro. Era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Golpeé el cristal esperando que alguien afuera me viera, que alguien pasara y notara que necesitaba ayuda. Pero la calle seguía completamente vacía. No había ni un solo coche, ni una persona, nada. Me volteé y vi que el hombre seguía ahí, parado en el mismo lugar mirándome con esa sonrisa horrible. Pero ahora ya no estaba solo. A su lado había aparecido otra figura. Era una mujer, también con ropa oscura, también con esa piel gris y esos ojos blancos. ¿De dónde había salido? No la vi entrar. No escuché que se abriera la puerta. Simplemente estaba ahí, y luego apareció otra, y otra más. De repente había 4 de esas cosas en mi tienda, todas mirándome con esos ojos vacíos, todas con esa misma sonrisa antinatural. Me rodeaban lentamente, cerrando el círculo. Yo seguía pegado a la puerta, sin ningún lugar a donde ir. ¿Qué son ustedes?, logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. ¿Qué quieren? Todos hablaron al mismo tiempo. Sus voces se mezclaban en un coro espantoso. Solo queremos que veas, que entiendas, que sepas lo que hay del otro lado. Tú fuiste elegido, Ricardo. Esta noche fuiste elegido para presenciar. No entendía nada de lo que decían. ¿Elegido para qué? ¿Presenciar qué? Sentía que me iba a desmayar del miedo. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Nunca en mi vida había sentido tanto terror. Las criaturas empezaron a moverse hacia los lados, abriéndose como si me estuvieran mostrando algo. Hacia el fondo de la tienda, en el área de los baños, había aparecido una puerta. Pero esa puerta nunca había estado ahí. Yo conocía cada centímetro de esa tienda, y ahí no había ninguna puerta. Era vieja, de madera oscura, con marcas y rasguños por toda su superficie, y de debajo de ella salía una luz roja muy tenue, pulsante, como si respirara. «Tienes que entrar», dijeron todos al mismo tiempo. «Tienes que ver lo que hay adentro, es tu turno, tu noche, no puedes negarte». Negué con la cabeza. No voy a entrar ahí, no voy a ir a ningún lado. Pero incluso mientras hablaba, sentía como mis pies empezaban a moverse solos. Era como si algo me estuviera jalando, como si esa puerta me estuviera llamando. Traté de resistirme, de quedarme pegado donde estaba, pero mis piernas no me obedecían. Empecé a caminar hacia la puerta. Las criaturas me seguían de cerca, rodeándome, asegurándose de que no me desviara. Con cada paso que daba, el frío aumentaba. Con cada paso, la luz roja se hacía más intensa. Con cada paso, podía escuchar sonidos que venían del otro lado de esa puerta. Sonidos que no puedo describir, que no pertenecen a este mundo, que ningún ser humano debería escuchar jamás. Llegué frente a la puerta. Estaba tan cerca que podía tocarla con solo extender la mano. El olor que salía de ahí era horrible, como a carne podrida mezclada con algo químico, algo que quemaba la nariz y la garganta. Traté una última vez de voltearme y correr, pero mi cuerpo ya no me respondía en absoluto. Una de las criaturas, la primera que había entrado, se colocó a mi lado. Puso su mano helada en mi hombro y acercó su cara a mi oído. Ahora entiendes por qué Toño tenía tanta prisa por irse. Él ya tuvo su turno, ya vio lo que hay adentro, y ahora tú vas a verlo también. Todos los que trabajan aquí tienen que verlo eventualmente. Es parte del precio. Mi mano se movió sola hacia la perilla de la puerta. Mis dedos la tocaron y estaba tan fría que quemaba. La giré y escuché cómo el seguro cedía con un clic. La puerta empezó a abrirse lentamente, y la luz roja se hizo más brillante, más intensa, cegadora. Y entonces vi lo que había adentro. No puedo describir exactamente lo que vi cuando esa puerta se abrió por completo. Mi mente no tiene las palabras correctas,
No tiene la capacidad de procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era como si el espacio detrás de esa puerta no siguiera las mismas reglas que el resto del mundo. Las paredes se movían, respiraban, y no eran paredes realmente. Eran algo vivo, algo que palpitaba con un ritmo enfermo y descompasado. La luz roja venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Iluminaba cosas que no deberían existir, formas que se retorcían y cambiaban constantemente. Y había más de esas criaturas ahí adentro. Docenas de ellas, tal vez cientos, todas mirando hacia la puerta, todas esperando. Pero estas eran diferentes a las que estaban en la tienda conmigo. Estas estaban más deformadas, más rotas, como si hubieran estado ahí dentro durante mucho más tiempo. El sonido era lo peor. Era un zumbido constante mezclado con susurros, miles de susurros superpuestos unos sobre otros, diciendo cosas que yo no quería entender pero que de alguna forma llegaban a mi cerebro. Hablaban de dolor, de eternidad, de un lugar entre lugares donde el tiempo no existe y donde las almas quedan atrapadas para siempre. Hablaban de que cada noche, en cada turno nocturno de cada lugar como este, se abre una puerta y alguien tiene que mirar, alguien tiene que ser testigo. Traté de cerrar los ojos pero no podía. Estaban fijos, abiertos, obligados a ver todo. Las criaturas detrás de mí me empujaron suavemente hacia adelante. Mis pies cruzaron el umbral. El frío era tan intenso que sentía como si mi sangre se estuviera congelando dentro de mis venas. Cada respiración me quemaba los pulmones. Cada segundo ahí adentro se sentía como una hora de agonía. Vi cosas que todavía me persiguen cada noche. Vi rostros de personas que reconocí aunque nunca las había visto antes. Gente que había trabajado en ese lugar, en ese turno, a través de los años. Todos atrapados ahí. Todos convertidos en parte de lo que sea que fuera ese lugar. Vi a Toño, el hombre que trabajaba antes que yo. Estaba en una esquina, acurrucado, meciéndose de adelante hacia atrás, con los ojos muy abiertos y las manos tapándose los oídos. Pero él ya no era realmente Toño, era solo un cascarón, algo que había quedado de él después de ver demasiado. Una de las criaturas se acercó más a mí. Su cara estaba tan deformada que ya no parecía humana en absoluto. Habló con una voz que sonaba como si vinieran muchas voces a la vez. Ahora lo sabes. Ahora entiendes. Este lugar es un punto de conexión. Cada noche, cuando el mundo duerme, cuando la barrera entre los lugares se hace más delgada, esto se abre. Y alguien tiene que estar aquí para mantener la puerta vigilada. Ese es tu trabajo ahora, Ricardo. No solo vender cosas, no solo atender clientes, sino estar aquí cuando esto sucede. Noche tras noche, turno tras turno. No, logré susurrar. No puedo. No voy a volver aquí nunca más. La criatura se rió. Fue una risa seca, hueca, sin ninguna alegría. Oh, vas a volver. Porque si no lo haces, nosotros vamos a ir a buscarte. Vamos a ir a tu casa. Vamos a estar en tu cuarto, en tus sueños, en cada sombra que veas. No puedes escapar de esto, Ricardo. Una vez que cruzaste esa puerta, una vez que viste lo que hay aquí adentro, ya eres parte de esto para siempre. Sentí como algo me jalaba desde más adentro de ese lugar horrible. Algo quería que siguiera avanzando, que me adentrara más, que me quedara ahí. Luché contra eso con todas las fuerzas que me quedaban. Me aferré al marco de la puerta, clavando mis dedos con tanta fuerza que sentí que se me iban a romper. No podía quedarme ahí. Si entraba más, si me dejaba llevar, sabía que nunca iba a poder salir. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré empujarme hacia atrás. Caí de espaldas en el piso de la tienda, del lado de afuera de la puerta. Las criaturas me miraban desde adentro, todas con esas caras horribles, todas con esos ojos vacíos. La puerta empezó a cerrarse lentamente. Pero antes de que se cerrara por completo, escuché una última frase que todavía resuena en mi cabeza cada noche. Te estaremos esperando, Ricardo. Mañana, pasado mañana, cada noche hasta que vuelvas y vas a volver, todos vuelven. La puerta se cerró con un sonido seco y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. La pared volvió a ser solo una pared normal. Las criaturas que estaban en la tienda se desvanecieron como humo. En un segundo,
todo volvió a ser normal. Las luces dejaron de parpadear. La temperatura subió. El silencio espantoso fue reemplazado por los sonidos normales de la tienda. Me quedé ahí tirado en el piso, temblando, llorando, sin poder moverme. No sé cuánto tiempo pasé así, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente pude levantarme, miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. Mi turno estaba por terminar. De alguna forma había sobrevivido a la noche. Escuché la puerta de entrada abrirse. Era Toño, que llegaba para su turno matutino. Cuando me vio, su cara se puso pálida. Se acercó a mí con pasos lentos, mirándome con una mezcla de lástima y comprensión. «Ya lo viste, ¿verdad?», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Toño se sentó en el banco junto a mí. Se veía cansado, tan cansado como yo me sentía. «Lo siento, muchacho. Yo quise advertirte, pero no podía. Ellos no dejan que hablemos de esto. Si intentas contarle a alguien exactamente lo que pasa, las palabras no salen. O si salen, la gente no te cree. Piensan que estás loco. Es parte de cómo funciona esto». «¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?», le pregunté con voz ronca. 3 años, respondió. 3 años de venir cada noche sabiendo lo que puede pasar. Los primeros meses traté de renunciar, pero ellos vinieron por mí. Los vi en mi casa, en mi trabajo de día, en todas partes. Así que volví, y aquí sigo. Es lo único que puedo hacer. Presentarme cada noche y esperar que me dejen en paz. Me explicó que no todas las noches se abre la puerta. A veces pasan semanas sin que nada suceda. Pero nunca sabes cuándo va a pasar. Vives cada turno con esa tensión, con ese miedo constante de que esta sea la noche en que la puerta aparezca otra vez. Y cuando aparece, no tienes opción. Tienes que mirar. Tienes que ser testigo. Es el precio por trabajar ahí, un precio que nadie te dice que vas a tener que pagar. Salí de ese Oxxo esa mañana jurándome que nunca iba a volver. Llegué a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa puerta, veía esas criaturas, escuchaba esos susurros. Le conté a mi mamá que había renunciado por problemas con el horario. No podía decirle la verdad. Las palabras simplemente no salían de mi boca cuando lo intentaba. Durante las siguientes semanas traté de seguir con mi vida normal. Busqué otro trabajo, volví a mis clases. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla muy real, pero solo una pesadilla al fin y al cabo. Pero ellos cumplieron su promesa. Empezaron a aparecer. Primero fue en sueños. Cada noche las mismas pesadillas. La tienda, la puerta, las criaturas. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que iba a darme un infarto. Luego empezaron a aparecer en otros lugares. Los veía de reojo en la calle, en la escuela, en mi propia casa. Siempre en las sombras, siempre mirándome con esos ojos blancos y vacíos. Nunca se acercaban demasiado, solo estaban ahí, recordándome que me estaban esperando. Las cosas en mi casa empezaron a moverse solas. Encontraba puertas abiertas que yo había cerrado, luces encendidas en medio de la noche, y el frío. Ese frío horrible que había sentido en la tienda empezó a aparecer en mi cuarto. Me despertaba en las madrugadas tiritando, viendo mi aliento en el aire, sabiendo que ellos estaban cerca. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba mal. Me veía cada vez más delgado, más ojeroso, más asustado. Me preguntaba qué me pasaba, pero yo no podía decirle. Intenté hablar con un doctor, con un psicólogo, pensando que tal vez estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Pero cuando trataba de explicarles lo que había visto, las palabras se atascaban en mi garganta. Solo podía decir cosas vagas, hablar de estrés y pesadillas, nada específico. Hace una semana las apariciones se hicieron más frecuentes y más intensas. Ya no solo los veo de reojo. Ahora se quedan parados frente a mí, mirándome fijamente durante minutos enteros. Vienen a mi cuarto cada noche. Se paran alrededor de mi cama en círculo, observándome mientras trato de dormir. Y susurran. Siempre susurran lo mismo.
Vuelve, Ricardo. Tu lugar está ahí. Tu turno no ha terminado. Nunca va a terminar. Sé que están esperando a que me rompa, a que la falta de sueño y el miedo constante me derroten. Sé que están esperando a que vuelva a ese Oxxo, a que tome otro turno nocturno, a que vuelva a cruzar esa puerta. Y lo peor de todo es que siento que estoy cediendo. Estoy tan cansado, tan asustado, tan desesperado porque todo esto termine, que empiezo a pensar que tal vez sería más fácil simplemente volver, hacer lo que quieren, aceptar mi papel en lo que sea que está pasando ahí. Anoche uno de ellos me habló más claramente que nunca. Estaba parado junto a mi cama, tan cerca que podía sentir ese frío antinatural que emana de ellos. Me dijo que el tiempo se está acabando, que si no vuelvo pronto, van a tener que tomar medidas más drásticas. No me dijo qué significaba eso, pero el tono de su voz dejaba claro que no quiero saberlo. Esta mañana fui a caminar cerca de donde está el Oxxo. No pude evitarlo. Era como si algo me jalara hacia allá. Me quedé del otro lado de la calle, mirando la tienda. Se veía completamente normal. Gente entrando y saliendo comprando sus cosas, sin idea de lo que pasa ahí en las noches. Vi a Toño a través del cristal, atendiendo a un cliente con esa misma cara cansada que le vi la última vez. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Él me vio ahí parado afuera. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo me miró con esa expresión que decía todo. Él sabía por qué estaba ahí. Sabía que eventualmente iba a volver. Todos vuelven. Ahora estoy en mi casa, grabando esto porque necesito que alguien sepa lo que me pasó. Necesito que quede registrado en algún lado que esto es real, que no estoy loco, que hay cosas en este mundo que son mucho peores de lo que la gente imagina. Si algo me pasa, si desaparezco o si me encuentran en algún estado raro, quiero que alguien sepa la verdad. También lo hago porque tal vez alguien más está pasando por algo similar. Tal vez hay otros lugares como ese Oxxo, otros puntos donde la barrera entre los mundos es más delgada. Tal vez hay más gente atrapada en estos turnos nocturnos, obligados a ser testigos de cosas que no deberían existir. Si eres tú, si estás escuchando esto y has visto cosas similares, solo quiero que sepas que no estás solo. Esto es real, y no hay forma de escapar. Esta noche, mientras grabo esto, son las 11 de la noche, la hora en que empezaba mi turno. Las criaturas están aquí en mi cuarto otra vez. Puedo verlas en las esquinas, en las sombras, son más que nunca. Están rodeando mi cama, mirándome con esos ojos horribles, esperando. La temperatura ha bajado tanto que puedo ver mi aliento. Y en la pared de mi cuarto, esa pared que conozco desde que era niño, está apareciendo algo. Una puerta, la misma puerta de madera oscura con marcas y rasguños. La misma luz roja pulsante saliendo de debajo. Ya no puedo huir. Ya no hay a dónde ir. Vinieron por mí como dijeron que lo harían, y ahora entiendo que nunca tuve opción. Desde el momento en que acepté ese trabajo, desde la primera noche que crucé la puerta de ese Oxxo, mi destino estaba sellado. Esto era inevitable. La puerta está completamente formada ahora. Está abriéndose. Puedo ver ese lugar horrible del otro lado, esas paredes que respiran, esas criaturas deformadas esperando. Los susurros son tan fuertes ahora que casi no puedo pensar. Me están llamando. Me están diciendo que entre, que acepte mi lugar, que deje de resistirme. No sé qué va a pasar cuando cruce esa puerta esta vez. No sé si voy a poder volver. No sé si voy a seguir siendo yo o si me voy a convertir en una de esas cosas. Pero ya no puedo luchar más. Estoy tan cansado, tan asustado, tan solo. Si alguien encuentra esta grabación, por favor no trabajen en turnos nocturnos en lugares solitarios. No acepten trabajos que parezcan demasiado fáciles o que nadie más quiera. Y si alguna vez ven una puerta donde no debería haber una, si ven criaturas con ojos blancos y piel gris, si escuchan susurros que no deberían existir, corran. Corran tan lejos como puedan y no miren atrás. Porque una vez que ves lo que hay del otro lado, una vez que cruzas ese umbral, ya no hay regreso. Me están tomando de los brazos. Sus manos están tan frías que duelen. Me están llevando hacia la puerta. Ya no puedo resistirme más. Mi cuerpo ha dejado de responder a mis órdenes.
Solo puedo dejar que me lleven, que me arrastren hacia ese lugar del que nunca voy a salir. La puerta se cierra detrás de mí. La luz roja me envuelve. Los susurros se convierten en gritos. Y lo último que veo antes de que todo se vuelva ese rojo pulsante y eterno es mi cuarto del otro lado de la puerta, vacío, normal, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera estado ahí. No hay esperanza para mí. Ya no. Ahora soy parte de esto, parte de ese lugar entre lugares. Y cada noche, cuando se abra una puerta en algún Oxxo, en algún turno nocturno, voy a estar ahí del otro lado, esperando, observando, siendo testigo junto con todos los demás que fueron atrapados antes que yo. Y si algún día trabajas de noche en un lugar solitario, si ves aparecer una puerta donde no debería estar, tal vez me veas a mí. Tal vez seas tú quien tenga que mirar, quien tenga que ser testigo, quien se convierta en parte de esto para siempre. No hay escapatoria, nunca la hubo y nunca la habrá. Hay algo que no entienden las personas que nunca han trabajado de noche. Piensan que es solo cambiar el horario, que es como trabajar de día pero con menos gente alrededor. Pero no es así. La noche cambia todo. Cambia la forma en que escuchas los sonidos. Cambia la manera en que tu mente procesa las sombras. Cambia hasta la forma en que respiras. Cuando trabajas de noche durante años, como yo lo hice, tu cuerpo se adapta, pero tu mente nunca se acostumbra del todo a esa sensación de estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Mi nombre es Carlos Eduardo Martínez y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajé durante 5 años como vigilante nocturno en una fábrica textil en las afueras de la ciudad. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, pero todavía no puedo dormir bien por las noches. Por eso dejé ese trabajo. Por eso ahora trabajo en una oficina de día, aunque gane menos dinero. La fábrica donde trabajaba se llamaba Textiles San José y había estado funcionando desde los años 70. Era un edificio grande de 2 plantas, con máquinas que durante el día hacían un ruido constante que se podía escuchar desde la calle. Pero por las noches, cuando las máquinas se apagaban, el silencio era tan profundo que podías escuchar el zumbido de los cables eléctricos en las paredes. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas que se sentían como 20 cuando no pasaba nada, pero que se convertían en minutos cuando algo extraño comenzaba a suceder. Durante los primeros 2 años todo fue normal. Llegaba, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, caminaba por los pasillos cada hora, revisaba las cámaras de seguridad y leía o veía videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Los únicos sonidos eran mis pasos en el suelo de cemento y el viento que a veces movía las láminas del techo. La oficina de seguridad estaba en la planta baja, cerca de la entrada principal. Tenía una ventana que daba al patio de la fábrica y otra que miraba hacia el pasillo principal. Desde ahí podía ver la escalera que subía al segundo piso, donde estaban las máquinas más grandes y las bodegas de tela. Todo cambió una noche de marzo del año pasado. Era jueves. Recuerdo bien porque los jueves siempre me tocaba hacer el inventario semanal de las herramientas en el cuarto de mantenimiento. Eran como las 2 de la mañana cuando subí al segundo piso con mi linterna y las llaves. El cuarto de mantenimiento estaba al final del pasillo. Después de pasar por todas las máquinas, caminaba despacio porque el piso de arriba crujía con cada paso. Y aunque ya estaba acostumbrado a ese sonido, esa noche me pareció más fuerte de lo normal. Cuando llegué al cuarto, abrí la puerta y prendí la luz. Todo estaba en su lugar. Las herramientas colgadas en la pared, las cajas de repuestos ordenadas en los estantes, la mesa de trabajo limpia. Empecé a contar todo como siempre, escribiendo los números en mi libreta. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme. Pasos, pero no eran mis pasos. Venían del pasillo, lentos y pesados, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido. Dejé la libreta en la mesa y salí del cuarto. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que daban una luz amarilla muy débil. Las máquinas se veían como sombras grandes y amenazantes en la oscuridad. Llamé en voz alta. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Cuando trabajas solo por tantas horas, la mente te juega trucos. Regresé al cuarto y seguí con el inventario. Pero los pasos volvieron.
Esta vez venían de la dirección opuesta, como si alguien hubiera dado la vuelta completa al segundo piso y ahora caminara hacia donde yo estaba. Salí otra vez, pero ahora con la linterna prendida. La dirigí hacia ambos lados del pasillo, iluminando cada rincón, cada máquina, cada sombra. Nada. Bajé corriendo a la oficina y revisé las cámaras de seguridad. Había 8 cámaras en total, 4 en la planta baja, 3 en el segundo piso y 1 en el patio. Revisé todas las grabaciones de los últimos 30 minutos. En ninguna se veía a nadie más que a mí. Pero cuando llegué a la cámara del pasillo donde había escuchado los pasos, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla se veía el pasillo vacío, igual que como lo había visto con mis propios ojos. Pero en el piso, claramente visibles bajo la luz amarilla de las lámparas de emergencia, había huellas de zapatos, huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado sobre charcos de agua, pero no había llovido en días, y el segundo piso siempre estaba seco. Volví a subir, esta vez corriendo por las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué al pasillo, las huellas seguían ahí. Eran del número 8 o 9, zapatos de hombre y se veían frescas como si acabaran de hacerse. Las seguí con la linterna. Empezaban cerca de la escalera y se dirigían hacia el cuarto de mantenimiento donde yo había estado. Pero a la mitad del pasillo, las huellas se detenían. No se desviaban hacia ningún lado. No terminaban en una puerta o ventana. Simplemente se acababan, como si la persona que las había hecho hubiera desaparecido en el aire. Me quedé ahí parado alumbrando el piso, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había una gotera en el techo que yo no conocía. Tal vez alguien había entrado durante el día y había derramado agua. Tal vez las huellas llevaban días ahí, y yo no me había dado cuenta. Pero sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Bajé a la oficina otra vez y llamé a mi supervisor, el señor Ramírez. Eran las 3 de la mañana, pero tenía su número para emergencias. Me contestó con voz dormida. «Carlos, ¿qué pasa?» Le expliqué lo que había visto, tratando de sonar calmado. Le dije de los pasos, de las huellas, de las cámaras que no mostraban a nadie. Se quedó callado por unos segundos antes de responder. «Carlos, ¿has estado durmiendo bien? El trabajo nocturno a veces afecta a la mente, especialmente después de tantos años». «No, señor Ramírez, yo sé lo que vi. Las huellas están ahí. Si quiere puede venir a verlas». «Está bien, pero tranquilízate. Probablemente hay una explicación simple. Mañana lo revisamos. Por ahora solo termina tu turno normal». Colgó el teléfono y me quedé solo otra vez. El resto de la noche no subí al segundo piso. Me quedé en la oficina, revisando las cámaras cada pocos minutos, pero no vi nada más extraño. Cuando llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana, subimos juntos a revisar las huellas. No había nada. El piso estaba completamente seco, sin ninguna marca. Mi compañero me miró con cara de preocupación y me dijo: «Carlos, tal vez deberías tomar unos días libres. Te ves muy cansado». Durante el día no pude dormir. Me quedé despierto pensando en lo que había pasado, tratando de convencerme de que mi supervisor tenía razón, de que había sido mi imaginación. Pero cuando llegó la noche siguiente y tuve que regresar al trabajo, sentí un miedo que nunca había experimentado antes. La segunda noche fue peor. Todo empezó normal. Hice mi primera ronda a las 11, después de revisar que todas las puertas estuvieran cerradas. Esta vez evité el segundo piso y me limité a caminar por la planta baja. A las 12:30 estaba en la oficina, leyendo un libro para mantenerme despierto cuando escuché que se abría una puerta. Era un sonido que conocía bien, el crujido de las bisagras viejas de la puerta principal, pero yo tenía la llave, y había cerrado esa puerta con seguro después de entrar. Miré hacia la ventana que daba al pasillo principal, y vi que la puerta estaba abierta. Se movía lentamente como empujada por el viento, pero no había viento esa noche. Tomé la linterna y salí de la oficina. La puerta se cerró de golpe justo cuando llegué ahí. La revisé cuidadosamente. Estaba cerrada con llave, igual que como la había dejado. La cerradura no se veía forzada. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Pero cuando regresé a la oficina y revisé las cámaras, vi algo que me hizo temblar. En la grabación se veía claramente cómo la puerta se abría sola. Se quedaba abierta por unos minutos, y después se cerraba de golpe. No se veía a nadie empujándola. No había ninguna corriente de aire que pudiera moverla. La puerta simplemente se abría y se cerraba por sí sola.
Esa noche decidí no hacer más rondas. Me quedé encerrado en la oficina hasta que llegó la mañana, revisando las cámaras constantemente. A las 4 de la mañana, la cámara del segundo piso mostró algo que me hizo saltar de la silla. Una sombra pasó por el pasillo. No era la sombra de una persona normal. Era más grande, más oscura, y se movía de una forma extraña, como flotando en lugar de caminar. La sombra apareció en una cámara, cruzó todo el pasillo y desapareció en la siguiente cámara. Rebobiné la grabación y la vi otra vez. Después otra vez. Después otra vez más. La sombra estaba ahí clara como el día. No podía ser un error de la cámara o un truco de la luz. Era algo real que se movía por el segundo piso de la fábrica, y yo estaba completamente solo con esa cosa. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé y dije que estaba enfermo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Le conté todo a mi esposa, María Elena. Ella me escuchó sin interrumpir, pero vi en sus ojos que pensaba que estaba perdiendo la razón. Carlos, me dijo con voz suave, has estado trabajando de noche durante 5 años. Tu cuerpo está cansado, tu mente está cansada. Tal vez es hora de buscar otro trabajo, pero yo sé lo que vi, María Elena. No me lo estoy inventando. No digo que te lo inventes, pero a veces cuando estamos muy estresados vemos cosas que no están ahí. Pasé todo el día tratando de convencerme de que ella tenía razón. Tal vez sí era el cansancio, tal vez sí necesitaba cambiar de trabajo, pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real. Esa noche regresé al trabajo, no porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero. Mi familia dependía de mi salario, y no podía darme el lujo de renunciar sin tener otro empleo. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez me sentía diferente. Tenía miedo, pero también tenía curiosidad. Quería entender qué estaba pasando en esa fábrica. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mi ronda por la planta baja, revisé las cámaras, me senté en la oficina a leer, pero a las 2 de la mañana, las cosas empezaron otra vez. Primero fueron los pasos en el segundo piso, los mismos pasos lentos y pesados que había escuchado la primera noche. Esta vez no subí a revisar. Me quedé en la oficina viendo las cámaras. En la pantalla podía ver los pasillos del segundo piso, vacíos e iluminados por las luces de emergencia, pero los pasos se escuchaban claramente a través del techo. Después de 20 minutos, los pasos se detuvieron. El silencio regresó a la fábrica. Pensé que ya había terminado, pero entonces algo empezó a pasar con las luces. Las luces del segundo piso comenzaron a prenderse y apagarse solas, no todas al mismo tiempo, una por una, como si alguien caminara por el pasillo encendiendo y apagando cada interruptor. En las cámaras podía ver perfectamente cómo las luces se prendían. Iluminaban el pasillo por unos segundos y después se apagaban, pero no se veía a nadie cerca de los interruptores. Las luces simplemente se prendían y se apagaban por sí solas. Tomé mi teléfono y grabé lo que estaba viendo en las pantallas. Necesitaba tener pruebas de lo que estaba pasando. El video quedó perfecto. Se veía claramente cómo las luces del segundo piso se encendían y se apagaban en secuencia, una tras otra, sin que hubiera nadie ahí. Después de grabar por 10 minutos, las luces se detuvieron. Todas se quedaron apagadas, dejando el segundo piso en la oscuridad completa. Pero entonces pasó algo que me hizo casi gritar de terror. En la cámara del pasillo principal del segundo piso, apareció una figura. No era una sombra como la noche anterior. Era la silueta clara de una persona, parada en medio del pasillo. Pero había algo terriblemente extraño en esa figura. No se movía como una persona normal. Se quedaba completamente inmóvil, como una estatua, pero de vez en cuando hacía movimientos bruscos y extraños. La cabeza se giraba de un lado a otro de forma muy rápida. Los brazos se movían en ángulos que no parecían naturales. Y lo más aterrador de todo, aunque estaba parada justo bajo una de las cámaras, no podía ver su cara. Donde debería estar el rostro, solo había una mancha oscura, como si la cámara no pudiera enfocar esa parte. Traté de cambiar a otra cámara para ver la figura desde otro ángulo, pero en las otras pantallas el pasillo se veía completamente vacío. Solo en esa cámara específica podía ver a la figura extraña. Se quedó ahí parada durante casi una hora, haciendo esos movimientos bruscos y antinaturales de vez en cuando. Yo no podía apartar los ojos de la pantalla, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que dejara de mirar. A las 4 de la mañana la figura simplemente desapareció. No se alejó caminando. No se desvaneció lentamente. Un segundo estaba ahí,
y al siguiente segundo ya no estaba. El resto de la noche pasé despierto, temblando, esperando que apareciera algo más. Pero no pasó nada más hasta que llegó mi reemplazo por la mañana. Cuando le mostré el video que había grabado en mi teléfono, me dijo que no se veía nada extraño. Para él, las luces no se prendían ni se apagaban. Para él, no había ninguna figura en el pasillo. En su teléfono, mi video mostraba solo pasillos vacíos y luces normales, pero en mi teléfono, el video seguía mostrando exactamente lo que yo había visto. Fue entonces cuando entendí algo que me llenó de un terror más profundo que todo lo que había experimentado hasta ese momento. Lo que estaba pasando en esa fábrica, solo yo podía verlo, y eso significaba que, por alguna razón que no entendía, esa cosa me había elegido específicamente a mí. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. No podía dormir durante el día porque cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura extraña parada en el pasillo. No podía comer porque el estómago se me cerraba cada vez que pensaba en regresar al trabajo. Mi esposa estaba cada vez más preocupada, pero yo no podía explicarle lo que realmente estaba pasando. La cuarta noche decidí que tenía que enfrentar la situación. No podía seguir viviendo con ese miedo. Llegué al trabajo con un plan. Había comprado una cámara pequeña, una de esas que usan para grabar reuniones de trabajo. La iba a colocar en el segundo piso para tener mi propia grabación de lo que pasaba ahí. Si podía demostrar que algo extraño estaba sucediendo, tal vez mi supervisor me creería. Tal vez podríamos encontrar una explicación lógica. A las 11 de la noche subí al segundo piso y coloqué la cámara en una esquina del pasillo, apuntando hacia donde había visto la figura la noche anterior. La programé para que grabara durante toda la noche. Bajé a la oficina y esperé. Los pasos empezaron a las 2 de la mañana, igual que las otras noches. Las luces comenzaron a prenderse y apagarse a las 2:30, y a las 3 en punto, la figura apareció en la cámara de seguridad. Esta vez se quedó ahí durante 2 horas. 2 horas completas viendo hacia la cámara que yo había colocado, como si supiera exactamente dónde estaba. Cuando terminó mi turno, subí corriendo a buscar mi cámara. Estaba exactamente donde la había dejado, pero cuando revisé la memoria estaba completamente vacía. No había ni un solo archivo grabado. La cámara había estado encendida toda la noche, pero no había registrado absolutamente nada. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de la fábrica. Fui a la biblioteca municipal y busqué en los archivos de periódicos viejos. Lo que encontré me explicó todo, pero también me llenó de un terror más profundo que antes. En 1987, un trabajador de la fábrica había desaparecido durante su turno nocturno. Se llamaba Roberto Hernández y tenía 35 años. Su familia lo reportó como desaparecido cuando no regresó a casa después del trabajo. La policía investigó, pero nunca encontraron su cuerpo. Lo único que encontraron fueron sus zapatos en el segundo piso de la fábrica, cerca del cuarto de mantenimiento. Zapatos número 8, el mismo número de las huellas que yo había visto. Según el artículo del periódico, Roberto había estado actuando de forma extraña las semanas antes de su desaparición. Le había dicho a su esposa que veía cosas durante su turno nocturno, cosas que nadie más podía ver. La policía cerró el caso después de 6 meses, sin encontrar ninguna pista. Pero había algo más en el artículo que me heló la sangre. Roberto Hernández trabajaba exactamente en el mismo horario que yo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y era el vigilante nocturno de la fábrica. Esa noche no fui a trabajar. Llamé al señor Ramírez y le dije que renunciaba inmediatamente. No le di explicaciones, solo le dije que había encontrado otro trabajo y que no podía regresar. Él se molestó mucho porque me iba sin aviso previo, pero no me importó. Sabía que si regresaba una noche más a esa fábrica, algo terrible iba a pasarme. Lo mismo que le había pasado a Roberto Hernández. Han pasado 3 meses desde que renuncié. Ahora trabajo en una oficina de gobierno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gano menos dinero, pero puedo dormir por las noches. O al menos lo intentaba, porque 2 semanas después de renunciar, empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Al principio eran pequeñas. Objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado, puertas que se abrían solas, luces que se prendían durante la madrugada. Después empecé a escuchar los pasos otra vez, los mismos pasos lentos y pesados, pero ahora en el pasillo de mi casa. Y hace una semana, cuando me levanté para ir al baño a las 3 de la mañana,
Vi una figura parada al final del pasillo. Era la misma silueta que había visto en las cámaras de la fábrica, la misma figura extraña con movimientos antinaturales, la misma mancha oscura donde debería estar la cara. Entendí entonces que renunciar al trabajo no había sido suficiente. Lo que fuera que habitaba en esa fábrica me había seguido a casa, y ahora sé que nunca me va a dejar en paz. Cada noche es lo mismo. Los pasos en el pasillo, las luces que se prenden solas, la figura que me observa desde las sombras. Mi esposa no ve nada. Mis hijos no escuchan nada. Solo yo puedo ver a esa cosa. Igual que solo Roberto Hernández podía verla hace 37 años. Y sé que tarde o temprano voy a terminar como él. Voy a desaparecer una noche. Y lo único que van a encontrar van a ser mis zapatos. Por eso estoy contando esta historia. Porque quiero que alguien sepa qué fue lo que realmente pasó. Quiero que alguien entienda que hay trabajos de turno nocturno, que no son solo trabajos. Son lugares donde cosas que no entendemos esperan en la oscuridad. Lugares donde la noche no es solo la ausencia de luz, sino algo vivo que puede elegirte. Y una vez que te elige, nunca te deja ir. Si alguna vez les ofrecen un trabajo de vigilante nocturno en la fábrica Textiles San José en Guadalajara, no lo tomen. No importa cuánto dinero necesiten. No importa qué tan desesperados estén. Algunos trabajos no valen la pena. Algunos turnos nocturnos te cambian para siempre. Y algunos lugares guardan secretos que es mejor dejar en paz. La figura está parada en mi habitación ahora mismo. Mientras escribo esto, me está mirando con esa cara que no puedo ver. Creo que ya es hora de que me vaya con ella. Espero que Roberto me esté esperando del otro lado. Al menos ya no estaremos solos.